milagro ocurre, o los milagros ocurren todos los días. Lo que hay que tener conciencia de qué es un milagro. De hecho, el milagro más grande ocurre todos los días en la misa, y lo saben muy bien. Entonces, claro, cuando hablamos de milagro que interceden por la salud, sobre todo un médico con rasgos de santidad, nos emociona porque nos sorprende y nos emociona en el sentido de que estamos en algo sobrenatural. Atención, lo sobrenatural es vivir la caridad, es vivir el amor. Y eso se nos olvida. José Gregorio lo vivía continuamente y para él, vamos a decirlo así, en esta intervención que nos hace cotidianamente, parece que naturalmente intercede ante el Señor y le dice, vamos a seguir, que la naturaleza siga su curso, que retome su curso, es decir, vamos a sanar. Entonces, quiero que entiendan que ver esta especie de naturalidad en los milagros de José Gregorio o en los favores de José Gregorio tiene que ver muy importante cómo también vivamos nuestra fe naturalmente. Tenemos que dejarnos impregnar un poco por esa sobrenaturaleza que consiste, lo dije ahorita, ¿qué consiste la sobrenaturaleza? La caridad. Bueno, ya terminamos la charla. No. Si saben eso, saben todo. Si en Mateo dice, si tienes el ojo limpio, el cuerpo se iluminará. Si saben eso bien, si abren los ojos, el corazón será puro. Y bienaventurados los puros, los corazón puros. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. ¿Qué consiste el corazón puro? Muy bien. Tengo que disculparme por razones técnicas. Primero tiene un virus el CPU, luego la transmisión, del PowerPoint no está colocando los colores, pero la invitación tiene un fondo, ojalá que se reproduzca el fondo al final, un fondo que tiene que ver con una imagen que está en la iglesia Isnotú, que está José Gregorio en su laboratorio. ¿Por qué escojo que José Gregorio está en su laboratorio? ¿Por qué creen? Era su ámbito de trabajo. Era su ámbito de trabajo. Muy bien, ese era su ámbito de trabajo. Muy bien. No dije que no vemos a José Gregorio haciendo un milagro y sale la luz portentosa transmitida al cielo cada vez que yo paso en la calle que estoy manejando y entonces hay como un rayo de luz con las nubes y ¡ay, un milagro está ocurriendo! Así no es acostumbrado en la visión, ¿verdad? Bueno, está haciendo su trabajo. También quiero que vean las letras allá. Dice la equivocación de José Gregorio Hernández. Nada, ustedes quieren ver aquí en qué falló. Pero quiero que vean bien las letras. Vean las letras rojas. ¿Qué dice? La vocación de segrar. Este juego de palabras es muy importante porque la equivocación consiste justamente en eso. Fíjense que la palabra equivocación podemos dividirla en dos partes. Equi y vocación. Si ustedes ven el diccionario ven la definición, dice equivocación, acción de equivocarse. Se peló, se cayó, cosa hecha con desacierto. Pues sí, José Gregorio se equivocó. No se equivocó en los diagnósticos, no voy a hablar de eso, no se equivocó en una decisión, se equivocó en una manera de ver las cosas. Pero eso tiene una razón. Quiero oír otra vez a la palabra. Cualquier cosa, alza la mano, por favor. X significa igual. Y vocación significa inspiración de Dios llamado a un estado. Y también inclinación para cualquier profesión. La vocación es un llamado. Es llamado de Dios y es un llamado a una profesión específica. Una profesión como ¿qué? Como seglar. Con frecuencia las dos difunden. Mejor dicho, para el laico, para el seglar, con excepción de Arsenio que está aquí, pero todos estamos llamados a una profesión como cristianos y como en el mundo. Eso es muy importante. Podemos a veces confundirla. ¿Pudo haberla confundido de alguna manera José Gregorio? Sí, quiero hablar justamente de eso. Fíjense, en el resumen muy expedito que hizo Chelito sobre José Gregorio. José Gregorio nace en 1864, allá en Isnotú. No voy a hablar propiamente de su familia. Su papá era boticario, su mamá
murió muy temprano, era una alma caritativa. Esta especie de ascendencia de la formación familiar que es tan determinante para cualquier persona es importante. Él quería ser abogado y su papá le dijo, ¿para qué vas a ser abogado? Sé médico. Él, obediente, de alguna manera a su padre, entiende que la vocación también de su padre era atender a los enfermos y estudia medicina. Solamente estudia medicina, sino que lo mandan a Caracas. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda en Venezuela? Más o menos en 1800, un poco antes de morir José Gregorio. No existía la rueda, es decir, todos los viajes eran en barco o en mula. Entonces, desde Jinotú, del estado de Trujillo, José Gregorio va en mula hasta el puerto de La Ceiba, en Piragua, llega hasta Maracaibo, allí hay un barco que lo lleva a Willemstad, en Curazao, y de Curazao llega a La Guaira. Y La Guaira sube, en mula también, hasta Caracas. Bueno, estamos más o menos igual, ¿no? Creo yo. ¿Ah? Sin mula, exacto, ahora estás a pie. Muy bien. Muy bien. Es interesante, ¿no? Es interesante todo. Esta Venezuela bien retrasada, pero ya con ese comentario ya casi que no puedo seguir hablando. Pero, bien, él lo inscriben interno en el Colegio Villegas. El Colegio Villegas es fundado por Guillermo Tell Villegas, que fue presidente de la República. Es un colegio muy exigente, muy bueno. ¿Y qué hace José Gregorio? Salir brillantemente en sus estudios de bachillerato. No solamente sale brillantemente, sino que en 1882 ingresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina y es de los mejores estudiantes que ha pasado para la Universidad Central de Venezuela. Brillantísimo, sobresaliente, siempre sobresaliente. Brillante. ¿Qué les dice todo eso? Que José Gregorio quería hacer todas las cosas, ¿cómo? Bien, cualquier cosa hacerlas bien, muy importante. No estoy diciendo que las haga perfectas, la perfección saben dónde está. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Es interesante, es un intento continuo de hacer las cosas todo el tiempo bien. Pues bien, se gradúa con las mejores notas y lo primero que hace es regresar a su tierra, pues a Jinotú, otra vez el recorrido diverso, ¿no? Ya saben cómo es el recorrido. Esta vez baja a La Guaira, sube hasta Curazao, hasta Puerto Cabello, de ahí, en fin. Bueno, José Gregorio visita a los pacientes entre 1888 y 1889. Es decir, tiene unos pocos meses en Jinotú, Petit Coque, en toda la región de Trujillo, luchando un poco también con la ignorancia con respecto a la medicina. Como él escribe en una de sus cartas, se creía en la vaca negra, la gallina negra, los ensalmes, la sangre de cachicamo, en fin, todo esto acerca de menjurje, que a veces nosotros caemos en eso cuando no podemos ir al médico. Él trata de luchar porque él conoce una medicina científica. Atención, pero estamos hablando de falta poco para que acabe el siglo XIX y la medicina no está tan avanzada. Rojas Paul, cuando primero andó hacia Palacio y luego Rojas Paul, como presidente, dice, no, hay que modernizar la medicina, hay que enviar a alguien a Europa para que estudie medicina y traiga los conocimientos los más modernos sobre las ciencias de la salud a Venezuela. Y tenemos que acoger un joven prominente en estudios, aplicado de buena conducta. ¿A quién escogen? Y le dan una beca para que pueda estudiar bacteriología, histología y fisiología y microscopía, con el encargo también de que trajera instrumentos médicos a Venezuela. Esta foto pareciera José Gregorio, ¿verdad? Se parece. Bueno, pero es de una... esa es la imagen que les estaba mostrando justamente. Es de una imagen de una serie de televisión magnífica, ¿no? Pues bien, regresa a Caracas en 1800. Él está en París, incluso estudia con los discípulos de premios Nobel, brillantemente también. Quiere ir a Berlín para seguir perfeccionando y además encarga y compra
los instrumentos necesarios para crear los laboratorios necesarios de vectoriología, microbiología y fisiología para Venezuela. Todo esto con las cuentas como pulcras. Centavos anotados, todo anotado perfectamente. Quiere ir a Berlín, de hecho va a Berlín para tratar de seguir sus estudios, pero dijo, no, devuélvete porque necesitamos que instales de una vez las cátedras en Venezuela y también los laboratorios. Efectivamente, él regresa en 1891 y funda las 3 cátedras. Como les decía, bacteriología, fisiología experimental e histología normal y patológica. Introduce el microscopio moderno en Venezuela. Tiene el moderno, no el antiguo. Ya había un microscopio aquí, pero el microscopio moderno en Venezuela. Y funda los laboratorios respectivos de estas cátedras. Fíjense lo que estamos diciendo. Estamos hablando del que queremos candidatear a santos, ¿no es así? Que queremos llevar a los altares, ¿verdad? Pero estamos olvidando este elemento tan fundamental. Estamos hablando de un profesional brillantísimo que se dedica a la investigación con alto nivel y trata de fundar unas cátedras para que la cultura, la ciencia y la Universidad Venezolana salga adelante. No es poca cosa, ¿verdad? Así que trabaja desde 1891 hasta 1906. Aunque jubilado, él adelantó la jubilación por unas razones personales. Jubilado, hacía sus investigaciones y las publicaba y por eso se la dieron, pero él seguía dando clases en la universidad. Puntualísimo. Imagínense que todos los alumnos cuentan que era muy puntual, muy austero, muy preciso en sus clases. Y hay una anécdota, no sé si es cierto, pero me gustaría que sea cierto y yo la cuento como si fuera cierta. Estaba un estudiante en sus clases, estaba, como suelen estar algunos estudiantes, pues dormitando, y él se acerca y le toca la mesa. Bachiller. Y se sorprende. Dice, ¿cuál es su profesión? Estudiante, profesor. Ejerza su profesión. Estudiar, exacto. Ya saben que pueden decir a sus hijos, a sus hermanos cuando lleguen a la casa, ¿cuál es tu profesión? Estudiante. No, entonces, ¿qué haces ahí, va guiando ahí? Pues ejerce tu profesión. ¿Qué significa ejercer su profesión? Hay una conciencia, ¿se acuerdan que yo coloqué vocación de un llamado? Hay una conciencia muy cierta que lo que uno hace debe hacerlo bien. Si eres estudiante, debes estudiar para sacar 20. Puedes tener mala suerte, ¿cierto? Pero la idea es estudiar bien, hacer el trabajo bien. Esa conciencia la tenía tan internalizada que ese, para mí, desde un punto de vista seglar, ya justifica su santidad. Tratar de hacer las cosas bien. ¿Y quién es el bien, sumo bien, bien total? Ok. El que hace las cosas bien está santificándose y santificando la tarea de reconstrucción del reino en la tierra. Fíjense lo que significa José Gregorio en este sentido. Alguien que usa bata, que usa corbata, en el caso, bueno, era un hombre, ¿no? Está haciendo las cosas bien para santificarse. No porque su objetivo era santificarse, sino porque tiene aquello que ustedes ya descubrieron, aquella sobrenaturalidad, o sea, aquella sobrenaturaleza que consiste en la caridad. La caridad consiste en hacer las cosas bien. Bien. En fin, esta es la imagen que me parece emblemática en todo esto, ¿no? Fíjense en su laboratorio, su bata, ya lo hemos visto, muy bien. Pero ¿cómo imaginan ustedes los santos? ¿Cómo estamos hablando en el principio del siglo y así, quizás hace 40 años? ¿Cómo veíamos los santos? Veíamos los santos con los ojos mirando el cielo en éxtasis, ¿verdad? Caminando sobre nubes que no pertenecían a la tierra. Es más, probablemente no, chica, tú eres una santa, tú no eres de esta tierra. Pero quiero utilizar esa frase con lo siguiente. ¿Qué está haciendo aquí mientras está dando clases de José Gregorio? Dedica su atención esmerada a sus pacientes. Exactamente. Mateo 25:3, ¿qué dice? Tuve enfermo, me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Y qué contesta la oveja? Son las ovejas, ¿verdad? ¿Y qué contestan las ovejas? ¿Cuándo te vi? Es decir,
no sabemos cuando nos interroguen. No lo vamos a saber, porque naturalmente vamos a estar entendiendo. Atención. Si bien están en los santos, están en todos. ¿Cuál es la imagen de Dios? Piensen en el Génesis. Dios creó al hombre a imagen. Muy bien. Mi semejanza. ¿Cuál es la imagen más concreta que tenemos de Dios? Primero Jesús, que es nuestro hermano. En cada uno de nosotros vemos al Señor. Hasta en nuestros enemigos. Y si no me digan qué es eso, si no es sobrenaturaleza lo que nos enseña el Señor. Amen a sus enemigos. Y ustedes dicen, bueno, pero eso depende, porque acabo de ver una cadena de televisión. Sí, pueden decir eso. Díganme si ustedes no hay un Calma, atención. Fíjense lo que pide el Señor. Fíjense la actuación. Es lo que quiero que vean muy claramente. Estamos acostumbrados entonces, no, tú eres santo porque tú haces todo. No, Señor, todos estamos llamados a la santidad. ¿Desde cuándo saben eso? ¿Catequista? ¿No hay un catequista aquí? ¿Desde cuándo sabemos eso? ¿Estamos llamados a la santidad? No, desde el bautismo. Desde el bautismo. Todos estamos llamados a la santidad. Qué importante. Tenemos santidad, entonces, llamados a la santidad futura que aspiramos todos. Y mientras tanto, sean santos como el Padre del Señor es el santo. Ese mientras tanto lo vemos clarito José Gregorio Hernández. ¿Dónde lo vemos? Su profesión, su trabajo cotidiano que en este caso consiste en atención a los pobres. ¿Me van siguiendo? He hablado de milagros. ¿Les parece poco que eso no sea un milagro? Porque estamos acostumbrados que el milagro es lo que saca las cosas fuera de la normalidad. Esto saca las cosas fuera de la normalidad. El bien es un milagro en sí mismo. ¿Por qué? Porque viene de ¿dónde? Pero bueno, fíjense que hasta 1906 él se dedica a atender a los enfermos, se dedica a sus clases y se retira. ¿Por qué? Porque él piensa, creo que él piensa que él no lo es lo suficientemente perfecto, que necesita sacrificarse más, aislarse más, concentrarse más en una visión de Dios. Y decide irse a la Cartuja de Farmeta en Lucca, Toscana. Quiere irse a hacer cartujo. ¿Saben cuando fundó San Bruno a los cartujos en el siglo X, pero en el siglo XI? Eran ángeles en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque se dedicaban solamente a orar, en silencio, trabajar en condiciones, orar y trabajar. Vivían como en espacios, en celdas, una tras la otra. Ser monje es el ideal del santo. ¿Y no lo han pensado ustedes? ¿Y no lo hemos pensado todos nosotros? De alguna manera nos llega esta idea que la manera de ser perfecto es aislarse del mundo. Salir del mundo para concentrarse exclusivamente en la visión de Dios, en este caso en la Cartuja. Bueno, el Señor le hizo ver su equivocación. Él pensaba que su vocación era seguir al Señor por ahí. Pensaba que su vocación era esa, pero hay otra vocación igual que la tenía antes, quedando 40 kilos. Imagínense José Gregorio con 40 kilos. Bueno, ok. Por supuesto, eso fue de 1908 a 1909. Él regresa a Caracas. Por supuesto, después que se despidió todo el mundo. Él era muy amoroso, como buen venezolano. Muy amoroso. Despedirse era para siempre y regresar otra vez. Bueno, total que va a hablar con el arzobispo Juan Bautista Castro, que era su amigo, su confesor, su guía espiritual, y dice, quiero entrar al seminario. Pues, ¿qué hacen los estudiantes? Van en una marcha estudiantil, con lo que sería una marcha estudiantil para aquella Caracas de la época, serían 26, 30 estudiantes, y van con sus pancartas a decir, queremos a José Gregorio Hernández vuelta a las clases. Interesante, ¿no? Severo, exigente, ya vieron ese diálogo interesante, pónganse a estudiar. Dice, era tan brillante, tan buen profesor,
queremos a José Gregorio Hernández, al doctor Hernández en las clases. Y Juan Bautista Castro le dice, y entonces regresa en 1909 y retoma sus clases y también su actividad médica. Es decir, vuelve a su vocación de seglar. Brillante como siempre, pero le quedaba con la espinita en el corazón y en la cabeza. Estas son las dos imágenes pues, que representan pues, su acción en el mundo. Y en 1912, los estudiantes de la Universidad Central reclaman el nombramiento, ahorita se me va el nombre del rector que nombraron, dice no queremos ese rector, y bueno, la solución que tiene el dictador de la época es cerrar la universidad. Tan sencillo, a usted no lo quieren, cerramos la universidad. Se acabaron los estudios en la Universidad Central de Venezuela. 1912. Él en 1912 dice, bueno, voy a intentar entonces ser sacerdote. Si no puedo ser monje, soy sacerdote. ¿Saben la diferencia? El monje se concentra en oración, silencio y trabajo individualmente y en su comunidad. El sacerdote se dedica a la atención de almas. Es lo que llaman cura. Ustedes le dicen cura de almas, el que cuida las almas. Va al seminario, el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, por los jesuitas, y adivinen qué le dio, otra afección pulmonar. El frío. Quien ha estado en Europa en invierno sabe que el frío es. Y bueno, y hace 100 años, imagínense, ¿no? Y entonces, ya está unos meses y se regresa, otra vez, es decir, se despidió, otra vez regresar. Todas estas regresa en barco siempre, ¿no? Regresa en 1914, de hecho ya empieza la Guerra Mundial. Vuelve a Caracas y retoma sus clases. ¿Cómo no retoma sus clases? Yo les dije que la Universidad Central está cerrada, pero el impulso por estudiar, lo digo por la Universidad Nacional en estos momentos, yo estoy en la Universidad Simón Bolívar, estamos haciendo todo lo posible, no tenemos transporte y queremos seguir dando clases y entonces estamos inventando algo para seguir dando clases. Quien tiene vocación de profesor tiene que seguir dando clases, tiene que seguir esto. Entonces, claro, fundan los profesores Racetti, Hernández, Luciana es menor, Rísquez, fundan una escuela privada de medicina. Pero en 1916 se funda una escuela pública. No en la central, pero es un instituto público de medicina. Y ahí da clases, las mismas clases. También da otra clase de anatomía patológica en Vargas. En fin, siguen dando clases con la brillante y sigue investigando. Quiero retroceder a 1904 un instante, porque hay lo que llaman la polémica, y quiero aclarar muy bien la polémica. En 1899, en 1904, es decir, José Gregorio Hernández con Racetti, Rísquez y compañía, y 35 doctores brillantísimos, fundan la Academia de Medicina. En aquel momento, Racetti, que era muy amigo y contemporáneo de José Gregorio, pero nada creyente, se entusiasma con la teoría de la evolución de Lamarck. Y en 1904 dice, la Academia de Medicina tiene que pronunciarse a favor de la teoría de la evolución de Lamarck. Necesito la opinión de todos. Por supuesto, es una polémica, ya en aquel momento era polémica. ¿Se acuerdan esta especie de... Todavía en Estados Unidos están escuelas retrógradas todavía con esta cuestión de creacionismo y evolucionismo. En aquella discusión, le piden a Hernández que dé su opinión. Él dice, está la teoría evolutiva y la teoría creacionista. Yo soy creacionista, pero creo que la academia no debe adelantar opiniones sobre hipótesis o teorías científicas que siempre están en discusión. Eso es muy importante. La gente se quedó con que José Gregorio era simplemente creacionista. Pero lo importante de esa opinión fue que la academia no debe discutir cosas que no están todavía
La academia sirve para discutir, no para aprobar o censurar teorías. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? En 1912, él publica Elementos de la Filosofía. Y en Elementos de la Filosofía dice, la teoría evolucionista es la que mejor puede explicar la relación de los órganos entre especies. De una manera adelantándose incluso a Pío XII, cuando habla justamente la división entre ciencia y fe. Soy creacionista, Dios interviene en la evolución y de una manera él concilia perfectamente el asunto. Él lo explica después. La gente simplemente se ha quedado con esta idea, yo soy creacionista. No es suficiente. Esa no es la práctica. Sigue siendo creacionista, pero desde el punto de vista científico está siempre en la vanguardia, siempre ahí. ¿Qué quiero decir con esto? El conocimiento humano siempre va creciendo. Él tiene una palabra que dice, fíjense que estoy hablando de la equivocación, ¿me están siguiendo o está muy complicado? Quiero que hablen esto porque la gente entonces empieza a decir cosas que no son. El conocimiento humano siempre está creciendo. Lo que antes consideramos que era verdad, antes decía la gente, la Tierra es el centro del universo. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? No saben que la Tierra da vuelta alrededor del Sol. ¿Y cómo saben ustedes eso? Porque lo leen, ¿no verdad? Ustedes hacen acto de fe de eso. Pues bien, siempre va creciendo. Entonces, una verdad sustituye viejos errores. Y en ese sentido, José Gregorio era muy consciente. Siempre estudiando. Esto no es una explicación suficiente. Esta teoría sirve para explicar cosas. Y nos sirve también para crecer el conocimiento en función de la salud. Entonces, atención con eso. Y eso está muy claro. Está la Academia de Ciencias del Vaticano, donde efectivamente se coloca la división entre estas dos cosas. Dios interviene en el mundo. La ciencia simplemente avanza para tratar de conocerlo. Pero el conocimiento finalmente es un misterio, porque la creación es un gran misterio. ¿Ven lo que quiero decir? No es simplemente que se fue en 1906 refugiado al mundo porque por la ciencia no explicaba el mundo y entonces yo soy creacionista y me decepciona la ciencia. No, señor. Se va por otra razón. Al mismo tiempo, siempre en el avance de la ciencia. No tenía prejuicios al investigar. Eso es muy importante. No, pues esto contradice mi fe. No, señor. Seguía investigando. Conciliaba perfectamente su visión con ello. ¿Me entendieron eso? Bueno, si ustedes entendieron esto, la academia no lo entendió, pero está muy bien en aquel momento. Ok, sigue dando clase, entusiasmado, dando clase. Él decía, nos veremos mañana, el 28 de junio de 1919. Hoy estamos viendo el bacilo de Koch. Mañana haremos el bacilo de Pfeiffer y vamos a terminar Y mañana ocurrió el accidente y el nos veremos mañana está dando una lección de otro orden que es justamente lo que estamos comentando. Bien, la equivocación de José Gregorio fue olvidar la vocación de seglar. La historia, su biografía le enseñó que su vocación es seglar. Cuando él llega de Europa, en 1917 va a Nueva York y se toma la famosa foto paradito. Dice, me tomo la foto parado porque yo siempre estoy en movimiento. Qué interesante frase para un cristiano, ¿verdad? Un cristiano siempre está en movimiento. Muy bien, aquí dice X, ¿ok? Pero está en blanquito. La vocación, vamos a averiguarlo, es esta, seglar. La equivocación de José Gregorio consistió justamente en eso. Pensó que la perfección se encontraba en la vida religiosa consagrada, no en la vocación seglar. Y la vocación del seglar es santa y puede ser santa, e incluso más santa y mucho más difícil. Ustedes tienen un día a día muy difícil, ¿verdad? Entonces, esa equivocación lo que nos hace ver es una iluminación. Es decir, hay una frase de mi profesor Guillermo Sucre que dice, no el error de la pasión, sino la pasión del error. De repente decimos, ¿se equivocó? No. Cuando se equivocó, había algo allí de pasión que es lo que hay que rescatar.
En esa pasión es lo que hay que rescatar en José Gregorio, y es que es lo que me interesa. Cuando regresó de Europa, empezó a vestir a la moda. Él era muy austero cuando se vestía. Y bailaba, y se reía, y conversaba, y fumaba. Bueno, ahí se equivocó. Pero con humor, tocaba piano. Sí, porque generalmente cuando nos dicen que alguien es beato o alguien es piadoso, lo vemos con la cara, es decir, encorvado, permanentemente encorvado. Ustedes no pueden mirar a José Gregorio encorvado, no podría atender a nadie. Se vestía a la moda, bailaba, tocaba piano, tocaba violín, parece que bailaba muy bien, se reía. ¿Por qué digo estas cosas? Porque un obispo, Nicolás Navarro, ¿no? Nicolás se opuso un poco a esta beatificación de un seglar, pero es cuando llegó, estaba riéndose, estaba vistiéndose a la moda. Entonces digo, pareciera que cuando llegó de Europa, José Gregorio hubiera entrado en conciencia. Yo leo lo que dice Nicolás Navarro de otra manera. Pareciera que hubiera asumido, este es mi vocación. Y la asume entonces correcto. Antes trataba en la austeridad un poco asemejarse, como hay muchos que quieren asemejarse a los sacerdotes, yo quiero ser más bien un poquito monjín, métase a la monja entonces, o métase al cura. En este caso no, asumió su estado laico. Quiero verlo así. Quiero ver que lo que dicen, el cambio de José Gregorio cuando regresó de Europa fue ese. Quizás estaba trastornado. No. Estaba cuerdo, más consciente y brillante. Entonces, la vocación de seglar es lo que me interesa. Pero dice aquí Orden Franciscana Seglar. En el momento en que José Gregorio Hernández ingresa a lo que nosotros hoy llamamos Orden Franciscana Seglar, se llamaba Venerable Orden Tercera de San Francisco. Bueno, él es venerable, es suficiente con el venerable para él, pero se llamaba así. En 1978, después del Concilio Vaticano II, cambiamos el nombre, lo hicimos más seglar. Seguimos siendo orden y se llama Orden Franciscana Seglar. La vocación de José Gregorio Hernández, entonces, de santidad, es su actuación como laico. Y eso es, llámanlo como lo quieran, pero desde 1864 que nace hasta 1819, eso es una revolución para nosotros. Siempre asociamos la santidad con la orden religiosa, con la consagración religiosa, con el cura, con la religiosa monja, con el monje. Y no sabemos que la vida cotidiana nos da ocasión para la santidad, porque todos estamos llamados a la santidad. Nadie se para. Si alguien dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo, dice el Señor. Bueno, pues eso es para los curas. Entonces, ¿para qué lo dicen en la iglesia? Después del Concilio Vaticano II, esto se subraya. Y Juan Pablo II lo subraya. Y Benedicto XVI lo subraya. Acaba de decir una carta larguísima, Francisco, para decir, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a santidad. ¿Y en qué consiste ser santo? Ya lo saben, ¿en qué? En hacer las cosas bien. En elementos de filosofía, en los elementos de filosofía que escribió en 1912, fíjense como define el bien. Esto puede sonar, en verdad no escribía sencillo, no era muy didáctico, que digamos, pero quiero leerlo y se los explico. El bien es lo que conviene a la naturaleza racional del hombre. ¿Qué es lo que le conviene al hombre? El bien. Esta la pregunta siempre la contesté igual cuando la hago en la Orden Franciscana. ¿Cuál es la vocación del ser humano? Ser humano. Ser mejor humano. Estamos llamados a la plenitud humana. ¿Cuál es la mayor plenitud humana que ustedes conocen? ¿Ah? Sí, claro, pero ¿cuál es la mayor plenitud humana? Jesús. Bueno, sí, está bien, lo raspé, ok. Hablan yo de la plenitud humana, ¿y qué nos dice Jesús? Hagan lo que hago, ¿cierto? Wow, ¿verdad? Me encanta, wow, me encanta, qué linda. Ok,
Entonces, el deber, todos tenemos deberes. ¿Desde cuándo se hablan de deberes? ¿Desde cuándo no se hablan de deberes en esta patria? Todo es derecho, tienes que darme, y no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo? Hace tiempo, no, hace tiempo. Sin embargo, en 1912, José Gregorio dice, el deber considerado subjetivamente es la obligación de practicar el bien. El deber es hacer el bien. Es decir, estamos obligados a hacer el bien. ¡Wow! Parece obvio, ¿no? Eso era obvio para aquella época, pero él tiene que escribirlo. El deber es hacer el bien. ¿Desde cuándo no se dice eso en las escuelas? ¿Desde cuándo no se dice eso? ¿Por qué creen que aparece la palabra corrupción? Le pongo un ejemplo. Yo me puedo hablar horas, pero fíjense, ¿por qué aparece la palabra corrupción? ¿Qué significa corrupción? Corrupción dice es el robo del dinero público. Bueno, eso antiguamente se llamaba peculado simplemente, o robo, o fraude, o estafa, lo que ustedes quieran. Pero corrupción es lo que se pudre. Este ejemplo se lo pongo a los chicos de mi universidad. Ustedes ven una manzana, cuando piensan en una manzana, ¿cómo la piensan? Rojita, con la gotica de agua que corre ustedes para comerla. Cuando digo una manzana podrida, ya no provoca. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser manzana. ¿Qué quiere decir? Que la corrupción es dejar la esencia, es perder el ser. La única manera de recuperar el ser es haciendo el bien. La vocación del ser humano es ser humano. ¿Y cómo se es más humano? Haciendo el bien. Bueno, está buenísimo ustedes. No lo hice bien aquí. Ok. Ya no estamos calentando. Ok. Se llama virtud aquella disposición constante en el cumplimiento del deber con inteligencia, amor y libertad. Es decir, la virtud es actuar con la voluntad, libremente y por amor. Pero un acto bueno, es lo que dice ahí, no engendra virtud. Hay que practicarla siempre. Tengo otra charla de las virtudes, no la voy a dar ahorita, otro día la podemos dar, pero es que puede explicar exactamente qué es la virtud y cómo se relaciona la voluntad y el bien. ¿Por qué nos salvamos nosotros? Por la misericordia del Señor. La acción humana es la voluntad para dejar entrar la misericordia del Señor. En eso consiste. Generalmente no, yo lo hago solito. No, Señor, mi amor, es decir, tú no puedes solito. Es la gracia que recibimos. ¿Cuándo la recibimos? ¿Y cuándo la renovamos? ¿Y luego? Con la Eucaristía. Muy bien, ustedes están. Dice que todo es una cadena. Muy bien. Así que la voluntad y el amor para ejecutar el bien. Ok. Bueno, quiero actualizarlos. Porque cuando José Gregorio Hernández entra en la Venerable Orden Tercera de San Francisco, tenía un conjunto de reglas que era más o menos un conjunto de actuaciones, cuándo rezar, cuándo reunirse, cuánto donar, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de elementos que tienen que ver con la conducta. Después del Concilio Vaticano II, en 1978, cumplimos, el año pasado, y todo este año fue así, cumplimos 40 años de nuestra regla. Y nuestra regla se inspira justamente, no solo en la enseñanza de San Francisco, creo que por primera vez en la historia, la regla de la orden franciscana que nosotros profesamos, toma la espiritualidad franciscana y la combina brillantemente con las lecciones del Concilio Vaticano II, particularmente con Lumen Gentium. Piensen en José Gregorio Hernández. Y no solamente que piensen en José Gregorio Hernández y la actuación de la vida de José Gregorio Hernández, sino que piensen en la vida que ustedes llevan o que pueden llevar ustedes. Miren lo que dice el capítulo 14. Llamado juntamente con todos los hombres de buena voluntad a construir un mundo más fraterno y evangélico para edificar el reino de Dios, consciente de que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, sea a sí mismo más hombre, cumplan de modo competente sus propios deberes como espíritu cristiano de servicio. Esto se parece a este señor que está aquí. Fíjense lo que dice aquí. Todos los hombres de buena voluntad. Todos los hombres de buena voluntad. Construir un mundo fraterno. ¿Qué significa un mundo fraterno? Lleno de hermanos. Todos somos hermanos. Hay unos hermanos que se portan peor que otros, pero finalmente somos hermanos. Porque hay un único Padre. Esa es una conciencia que todos debemos tener. No quiere decir que
ignoremos que existe el mal. No. Sabemos que existe el mal, pero sabemos que sobre todo existe el hermano. Eso lo entiende este señor que tenemos aquí. La fotografía es de 1917. A edificar el reino de Dios. ¿Cómo se edifica el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios definitivo? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? Aquí. ¿Y cómo empieza? Amando al otro como hermano. ¿Recuerdan? Y no sabemos quién es. ¿Se acuerdan? La de Mateo 25. No sabemos quién es. Ok. Quien sigue a Cristo, el ejemplo, se hace hombre perfecto. Es decir, más hombre. Más plenamente hombre. ¿Cómo se hace uno más plenamente hombre? Siguiendo la caridad sobrenatural. ¿Quién es el hombre más perfecto? Cristo. ¿En qué consistió? ¿Qué nos dijo Cristo? Amar a todos. No amar a todos. Servir a todos. Amar a los enemigos. Y dijo, Señor, ¿me la pones difícil? Claro. Esto se diferencia de los demás. Cumplan sus propios deberes con el Espíritu Cristo. ¿En qué consiste el Espíritu Cristo en el servicio? ¿En qué consiste? Ya lo saben. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo hacía José Gregorio? Hacer las cosas. Y nos lo dice el artículo 14. Fíjense que el artículo 14 nos dice que hagan las cosas bien, amorosamente y con servicio, siguiendo a Cristo. Eso es todo. Es más, una explicación que está en un texto que nos explica la regla, dice, un médico, un carpintero, un profesor, un músico, no puede conformarse ser cristiano yendo a misa, ofreciendo limosna, participando en la parroquia. No, eso no es suficiente. Es cristiano haciendo el mejor médico, el mejor músico, el mejor profesor, el mejor estudiante. Es decir, en la actividad cotidiana de su profesión. Esa es una explicación tan José Gregorio. Es decir, en cualquier actividad, computista, administrador, tiene que ser bien, tratar de buscar la perfección. ¿Que me equivoco? Bueno, José Gregorio se equivocaba también. Después sigo adelante. ¿Lo ven? Ay, mamá, salí mal en el examen, pero voy a misa. Hijo, no es suficiente. No es suficiente. Dios nos pide que hagamos todo bien. Porque ¿cómo se va a reconstruir el reino de Dios así? ¿A punta de misa solo? No, la construcción es completa. Ok, artículo 15. Estén presentes con testimonios de su vida humana y también con iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la justicia, particularmente en la vida pública, empeñándose en acciones concretas y coherentes con su fe. José Gregorio Medía. Lo que es congruente con mi fe, es decir, no es momento para dogmatizar, es momento para investigar, es momento para decir estas cosas, es momento coherentes con la fe. Ustedes piensen, o como Sandra, mi esposa, me dice, hay que pensar como, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? Generalmente no pensamos eso porque nos daría vergüenza. Bueno, piensen en qué haría José Gregorio en esta circunstancia, pónganlo más cerca, ¿no? Artículo 16, y fíjense, consideren el trabajo como don de Dios y como participación en la creación, redención y servicio de la comunidad cristiana. El trabajo santifica. No es una carga, aunque nos cansemos. Cada gesto que hagamos, cada acción que hagamos en el trabajo es santa si hacemos como frente al Señor. Y si hacemos el centro frente, no podemos hacer una mediocridad. ¿Cuál fue el problema de Abel? Perdón, el problema de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que escogió los peores fruticos que les quedaban y se los ofreció el Señor. Y dijo, mi hijo, por favor, esto está podrido, ¿verdad? Abel en cambio engordó la oveja más gordota y se le ofreció. Piensen, la oveja más gordota es el mejor trabajo que pueden hacer. La ofrenda de fruta podrida es el peor trabajo que pueden hacer. ¿Qué están ofreciendo al Señor? La oveja gordota o la fruta podrida. Atención, ¿quién asesinó a su hermano? El que ofreció la fruta podrida. Estoy
jugando un poco, ¿no? Con las imágenes. Pero fíjense lo que está diciendo. Si no ofrecemos al Señor, probablemente vamos a actuar mal. Probablemente cada acción de nosotros se va a convertir en una mediocridad. La palabra mediocridad la asocian con José Gregorio. Fíjense, la equivocación de José Gregorio nos está llamando a ver que su deber, su acción está en búsqueda continua de la perfección en el bien. A veces es muy difícil encontrar nuestra propia vocación. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pero ustedes todos los días, espero, ¿no? Pero al menos en la misa, rezan el Padre Nuestro. ¿Cierto? Jesús decía, mi familia es aquella que, ¿qué cosa? Mi madre, mis hermanos son aquellos que, ¿qué? Que cumplen la voluntad de mi Padre en el cielo. Cuando Él está en Getsemaní, ¿qué dice? No se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el cristiano es el que cumple la voluntad del Señor. Y dice, ay Señor, pero eso es tan difícil. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y ustedes lo piden todos los días. Lean ahí, Padre nuestro que está en el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ustedes los piden todos los días. ¿En qué consiste la voluntad? Ustedes intuyen porque son bautizados. Ya son santos desde el punto de vista del Antiguo Testamento y desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Están en vías de santidad y lo que importa es que sigan en la ruta de santidad, como dice San Pablo, como el atleta. Al final serán coronados como Usain Bolt y estarán, ¿cómo es la cosa? Serán coronados para disfrutar la inmensa ternura de la gloria del Señor. Hágase dudar, ¿cómo dilucidar qué es lo que quieres de mí, Señor? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de repente pensamos, ay, es mi voluntad es que me haga religioso como, que me haga monje cartujo, pensó José Gregorio a lo mejor. No, Señor, hágase las cosas bien. Y lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice el Evangelio. No se preocupen tanto, hagan el bien y lo demás vendrá. El camino se va abriendo. Y entonces termino con esta oración de San Francisco a esta imagen de Jesucristo en San Damián. Es hermosísima, me gustaría que lo hicieran todos, pero atiendan esta palabra que dice aquí. Cumplir el Santo Valera. Nuestro corazón siempre está en tinieblas, siempre está en tinieblas. ¿Cómo hacerle un corazón puro? Abriéndolo. ¿Saben cómo? No se hace con esfuerzo. Se hace, como diría el Valle-Clea, adorando al Señor. ¿Cómo se adora al Señor? Poniéndose a su disposición. Quitar el ego y dejar que el corazón entre Dios. Y si quieren lo hacemos todos juntos, esta oración, y luego vienen las preguntas, ¿ok? Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento del Señor, para que cumplas mandamiento. ¿En qué consiste el mandamiento? Consiste en hacer del Señor, que consiste en hacer el bien y en amar, ¿verdad? Fíjense lo que dice Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más o menos incluso en una sociedad terrena. Eso lo dice Concilio Vaticano II. Miren la fecha, 55 años. Todos estamos llamados a la santidad. Esa es la vocación. En el logro de esta perfección empeñan los fieles las fuerzas recibidas según la medida de su condonación, de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conforme a su imagen, obedeciendo en todo la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. No dije nada que no estuviera en Concilio Vaticano II. Toda la charla de hoy ha sido inspirada por estas palabras. Así la santidad del pueblo de Dios, atención,
no solo de los sacerdotes, que son nuestros maravillosos hermanos, no solo de los monjes, que son nuestros maravillosos hermanos, no solo de la vida consagrada femenina, que son nuestras maravillosas hermanas, son santos. Todo el pueblo producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la iglesia con la vida de tantos santos. Alguien muy sabio me dijo una vez, hay muchos errores en la iglesia y la corrupción y a lo largo de la historia. Dice, yo creo que la historia de la iglesia es la historia de los santos. Y José Gregorio y ustedes forman parte de esa historia. Fíjense lo que Benedicto XVI en el 2011 nos dice. En todas las épocas de la historia de la iglesia, en todas las liturgias de la geografía del mundo, hay santos de todas las edades y de todos los estados de vida. Son rostros concretos de todo el pueblo, lengua y nación. Y son muy distintos entre sí. En realidad, debo decir que también, según mi fe personal, muchos santos, no todos, son verdaderos estrellas en el firmamento de la historia. Y quiero añadir que para mí, no solo algunos grandes santos, a los que amo y conozco bien, son señales de tráfico, sino también los santos sencillos. Es decir, las personas buenas que veo en mi vida que nunca serán canonizadas. No importa si somos canonizados. Podemos ser estrellas. Mejor dicho, señales de tráfico es suficiente. Son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Cuando se declararon las virtudes heroicas de José Gregorio, para llegar a ser venerable, uno imaginaba, claro, el voto de pobreza, el voto de castidad. No. El heroísmo es la plenitud humana. Y la plenitud humana es seguir el amor, la caridad del Señor. Es lo que lo hace sobrenatural. El héroe que admiramos, ustedes ven Iron Man, los chicos Iron Man o el Capitán América, qué sé yo, ¿por qué se admiran? O los deportistas. Bueno, porque parecen ser más humanos desde el punto de vista físico. Bueno, lo que pide la plenitud humana cristiana es sí, también lo físico, claro, puede ser, pero sobre todo la caridad. Esa es la virtud heroica. ¿O no es heroísmo amar a los enemigos? Es más que Iron Man, ¿verdad? Ok. En las constituciones generales nos dice, todos los fieles están llamados a la santidad y tienen derecho a seguir en comunión con la iglesia, un comunión espiritual propio. En fin, lo voy a dejar hasta aquí porque he hablado mucho, me encanta conversar, pero este es lo que quiero decir sobre la equivocación de José Gregorio Hernández, que no era tan equivocación errada, sino una vuelta en su vocación para descubrirnos la santidad del laico.